Capitán, el motor derecho también se apagó. Ambos motores fuera, estamos planeando. A una altitud de 35.000 pies, ambos motores de este Boeing 767 se apagaron de repente debido a la falta de combustible. El avión estaba perdiendo casi 5.000 pies de altitud por cada 10 millas recorridas. El destino original del vuelo, Edmonton, todavía estaba a unas 850 millas de distancia, por lo que llegar allí estaba completamente fuera de cuestión. Debajo solo había campos, bosques y pequeños pueblos, lo que significaba que si el avión descendía en cualquiera de estos lugares no se llamaría un aterrizaje, sería un accidente. Ahora la pregunta no era solo dónde sería el aterrizaje, la verdadera pregunta era si siquiera sería posible aterrizar. Porque llevar un avión comercial tan pesado a tierra de manera segura, sin motores, se considera casi imposible en el mundo de la aviación. Entonces, ¿qué le pasaría a este avión a continuación? ¿Serían los pilotos capaces de aterrizarlo o no? Esta es la historia asombrosa del vuelo 143 de Air Canada. Este Boeing 767-233 está actualmente volando suavemente por su ruta planificada a una altitud estable de 41.000 pies. Han pasado aproximadamente 1 hora y 17 minutos desde el despegue, y no hay pánico ni emergencia en la cabina. El clima es bueno, no hay turbulencia y todo va perfectamente según el plan de vuelo. Pero nadie tiene la menor idea de lo que está a punto de suceder. Alrededor de las 8:10 p.m., mientras el capitán y el copiloto conversan tranquilamente, su atención se dirige a una luz de advertencia en la cabina que indica baja presión en la bomba de combustible izquierda. Capitán, la presión de la bomba de combustible izquierda está bajando. Confírmalo, el combustible debería fluir por gravedad, vigílalo. En primera vista, no parece un problema grave. En los jets modernos, esto a veces puede suceder debido a un sensor defectuoso o un problema menor en la bomba. Los pilotos continúan monitoreando la situación y asumen que, incluso si hay un problema con las bombas de combustible, el combustible seguirá fluyendo gracias a la gravedad. Pero antes de que la situación se estabilice, solo unos segundos después aparece otra advertencia, indicando que la presión de combustible en el lado derecho también está bajando. El lado derecho también está perdiendo presión. El capitán mira los instrumentos por un segundo. 2 bombas no fallan al mismo tiempo, algo anda mal. Ahora la situación empieza a sentirse diferente. Que 2 bombas de combustible distintas fallen al mismo tiempo no es normal. Ambos pilotos se miran y antes de que puedan llegar a una conclusión, el motor izquierdo tiembla y se apaga. Apagado del motor, declaren emergencia. El avión ahora está operando con un solo motor. Inmediatamente se inicia la lista de verificación. Ambos pilotos intentan reiniciar el motor y se informa a control de tráfico aéreo sobre la situación. Edmonton todavía está a unas 850 millas de distancia y recorrer una distancia tan larga en esta condición sería extremadamente arriesgado. Por eso el capitán sugiere desviarse a Winnipeg, que es el aeropuerto principal más cercano, a unas 120 millas de distancia y lo suficientemente grande para manejar el avión. Centro de Winnipeg, Air Canada 143, tenemos un problema de combustible, solicitamos desvío inmediato a Winnipeg. El control de tráfico aéreo responde de inmediato. Air Canada 143, entendido, se le autoriza vuelo directo a Winnipeg, descienda a discreción del piloto. Sin perder un momento, el capitán dirige el avión hacia Winnipeg. Al mismo tiempo, la altitud del avión comienza a descender rápidamente, porque mantener una altitud tan alta con un solo motor no es posible. Ambos pilotos todavía están pensando cómo manejar la situación. Pero antes de que se pueda encontrar una solución, con un ligero sacudón, el motor derecho también se apaga por falta de combustible. Capitán, el motor derecho también se apagó. Ambos motores fuera, estamos planeando. En este momento, el avión se encuentra a una altitud de 35.000 pies, obligado a planear por el aire sin ningún motor. Ambos pilotos saben que esto no es una emergencia normal. Esta es una situación donde cada decisión, cada segundo y cada cálculo determinará la diferencia entre la vida y la muerte. En cuanto falla el segundo motor, la cabina pierde energía, provocando que los sistemas electrónicos del Boeing 767 se apaguen. Las pantallas principales de vuelo se apagan, el piloto automático se desactiva y la iluminación de la cabina queda extremadamente limitada. El avión se ha convertido ahora en una aeronave, donde los pilotos solo disponen de los controles básicos.
En este momento, una pequeña hélice se despliega automáticamente desde debajo del avión. Esto se llama turbina de aire por empuje, Ram Air Turbine o RAT. No es un motor, sino un generador que gira gracias al flujo de aire y produce una pequeña cantidad de energía hidráulica y eléctrica. Esta energía es suficiente para que los pilotos mantengan el control del avión. Esto significa que mientras planean, todavía pueden dirigir y controlar el cabeceo y el balanceo. Los pilotos ahora se dan cuenta de que no hay esperanza de reiniciar los motores porque el combustible se ha agotado por completo. Por lo tanto, el capitán declara formalmente una emergencia e informa a control de tráfico aéreo que el avión está planeando con ambos motores apagados. Aunque el avión ya ha sido desviado hacia Winnipeg, el verdadero problema ahora son los números. Capitán, estamos perdiendo alrededor de 5.000 pies cada 10 millas. A esta altitud no llegaremos a Winnipeg. En realidad, la situación es que por cada 10 millas de planeo, el avión pierde aproximadamente 5.000 pies de altitud. En este momento, la altitud del avión es de aproximadamente 30.000 pies, mientras que Winnipeg todavía está a 65 millas de distancia. Según este cálculo, el avión chocará contra el suelo antes de poder llegar a Winnipeg. En otras palabras, será un aterrizaje forzoso, lo que esencialmente significa un desastre seguro. Todos se preguntan qué pasará a continuación, pero junto con esto surge otra pregunta crucial: ¿cómo ocurrió un error tan enorme en el cálculo del combustible desde el principio? Para entender eso, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Porque todo lo que está sucediendo ahora no ocurrió de repente ni sin razón. De hecho, la historia que condujo a este momento se escribió incluso antes de que este vuelo despegara. Este incidente ocurrió en julio de 1983. El vuelo 143 de Air Canada estaba programado para volar de Montreal a Edmonton, con una breve escala en Ottawa. El avión asignado a este vuelo era un Boeing 767, que en ese momento era un modelo relativamente nuevo en la flota de Air Canada. Este avión difería de los aviones más antiguos en un aspecto muy importante: su cantidad de combustible se medía en kilogramos, no en libras, y aquí es donde comenzó el verdadero problema. De hecho, el sistema de indicación de cantidad de combustible del avión, que muestra cuánto combustible hay a bordo, había estado funcionando mal durante varios días. La aguja de combustible en la cabina a veces se quedaba completamente en blanco. El equipo de mantenimiento sabía que el sistema de medición de combustible tenía 2 canales, y uno de esos canales había fallado, pero como no había una pieza de repuesto disponible, se implementó una solución temporal. El equipo de mantenimiento desactivó completamente un canal y declaró que el avión era operable usando este canal restante, bajo una condición. Esa condición era que antes de cada vuelo el combustible se mediría manualmente. Una verificación manual significaba no confiar en el indicador de combustible, sino usar un dispositivo en forma de varilla llamado dripstick para medir físicamente el combustible dentro del tanque. Este método proporcionaba la cantidad de combustible en litros. Después, los litros debían convertirse en peso, aunque los aviones vuelan según el peso del combustible, no según el volumen. Sobre el papel, este sistema parecía seguro, pero aquí fue donde un pequeño error humano provocó que todo el sistema fallara. En ese momento, Canadá estaba en transición al sistema métrico. Sin embargo, el personal de tierra y los pilotos todavía estaban acostumbrados al antiguo sistema imperial, donde el combustible se calculaba en libras. Entonces, cuando el empleado de reabastecimiento proporcionó el valor de densidad del combustible, se dio en libras por litro, pero la tripulación de cabina interpretó ese número como kilogramos por litro. Ese número era el mismo, pero la unidad era incorrecta. Según el plan de vuelo, el avión necesitaba aproximadamente 22.300 kilogramos de combustible para todo el viaje. Después de verificar con el dripstick, se encontró que los tanques ya contenían 7.682 litros de combustible. Pero debido a la confusión entre kilogramos y libras, la tripulación creía que el avión ya tenía alrededor de 13.600 kilogramos de combustible a bordo, cuando en realidad eran solo unos 6.100 kilogramos. Basándose en este cálculo incorrecto, asumieron que solo necesitaban agregar 8.700 kilogramos más de combustible, así que añadieron apenas 4.900 litros de combustible a los tanques. Si se hubiera usado la conversión correcta, el avión habría necesitado 4 veces más combustible que eso. Como resultado, cuando el avión despegó de Montreal, la documentación mostraba 22.300 kilogramos de combustible a bordo, pero en realidad solo había unos 10.100 kilogramos de combustible en los tanques. Eso es menos de la mitad de lo que realmente se necesitaba.
La parte más peligrosa era que ninguna persona era responsable de este error. A diferencia de los aviones más antiguos, el Boeing 767 no tenía ingeniero de vuelo. Los cálculos de combustible estaban divididos entre los pilotos y el personal de tierra, pero no había una responsabilidad clara. Todos simplemente asumían que los números ya habían sido verificados. Pero la aviación es un campo donde si los números no son claros, las herramientas son poco confiables y las decisiones se basan en suposiciones. Incluso una pequeña confusión puede conducir a un gran desastre. Dentro de la cabina, la tripulación no tiene la menor idea de que este pequeño error en tierra está a punto de llevarlos a una situación inimaginable en cuestión de momentos. Completamente inconscientes de este error, la tripulación de cabina aborda el avión, se completan las revisiones rutinarias y se finaliza la documentación. Durante este tiempo, los pasajeros comienzan a abordar y alrededor de las 6 p.m. el vuelo despega de Montreal hacia su primera escala, Ottawa. El viaje de Montreal a Ottawa era bastante corto, por lo que no se consumió mucho combustible. Esto creó otra oportunidad para detectar el error, pero la tripulación terminó repitiendo el mismo fallo. En Ottawa, el combustible se midió nuevamente de forma manual. Usando el dripstick, la cantidad de combustible se calculó en litros. Una vez más, el personal de tierra proporcionó el valor de densidad del combustible en libras por litro. Pero dentro de la cabina, ese número se interpretó nuevamente como kilogramos por litro. Mientras todo esto sucedía, algunos pasajeros que viajaban solo a Ottawa desembarcaron y otros abordaron para continuar el viaje. Finalmente había 61 pasajeros a bordo del vuelo, junto con 6 miembros de la tripulación de cabina y los 2 pilotos en la cabina. El capitán era Robert Bob Pearson, de unos 48 años en ese momento. Era un piloto experimentado de Air Canada y también tenía amplia experiencia en vuelo en planeador. Controlar un planeador usando solo el aire, la altitud y el equilibrio de velocidad, mantener la mejor velocidad de planeo y planear un aterrizaje seguro con altura limitada eran habilidades que había practicado extensamente. Y hoy esas mismas habilidades estaban a punto de enfrentarse a una prueba real. Volando con él estaba el copiloto Maurice Quintal, de unos 36 años, quien previamente había servido como piloto en la Fuerza Real Aérea Canadiense. Sin ser conscientes del peligro que se avecinaba, los 2 pilotos continuaron el vuelo y el avión despegó de Ottawa hacia Edmonton alrededor de las 6:53 p.m. Lo que ocurrió después de eso ya te lo hemos contado. En este momento, ambos motores del avión están apagados, el combustible se ha agotado por completo y el Boeing 767 está planeando por el aire. El capitán está haciendo todo lo posible para mantener el avión a su mejor velocidad de planeo para cubrir la mayor distancia posible. Dado lo rápido que el avión está perdiendo altitud, la opción de llegar a Winnipeg ya no existe. Las actualizaciones de distancia de control de tráfico aéreo dejan claro que, sin importar cuán perfectamente vuelen los pilotos, cubrir esa diferencia a esta altitud es simplemente imposible. Ahora la pregunta es, ¿a dónde debe llevarse el avión? En medio de la tensión, ambos pilotos están perdidos en sus pensamientos y durante unos segundos un silencio inquietante llena la cabina. Entonces, el primer oficial recuerda algo. Capitán, Gimli. El capitán lo mira sorprendido. ¿Gimli? Gimli es una antigua base aérea en Manitoba, donde el primer oficial había aterrizado previamente durante su entrenamiento militar. Está mucho más cerca que Winnipeg, solo 45 millas. La distancia es más corta, pero el problema es que la base ya no es un aeropuerto activo. Los pilotos comparan rápidamente ambas opciones. Gimli es arriesgado, pero alcanzarlo es realísticamente posible. Así que se toma una decisión de inmediato. Infórmales a control de tráfico aéreo. Gimli es nuestra última opción. Se informa al control de tráfico aéreo que el vuelo ahora se está desviando hacia Gimli. Centro de Winnipeg, Air Canada 143. Llegar a Winnipeg no es posible. Solicito desvío a Gimli. Air Canada 143. Mensaje recibido. Gimli aprobado. La cobertura de radar es limitada. Buena suerte. Incluso Control de Tráfico Aéreo tiene información limitada sobre este lugar, pero en este momento no existe una mejor opción. Entonces el avión gira y se establece un nuevo rumbo. Pero incluso después de desviarse, la situación no se vuelve más fácil. La altitud sigue descendiendo rápidamente. Cada pocos momentos, los pilotos verifican cuánta altura les queda para alcanzar la pista.
Cada cálculo se vuelve más tenso que el anterior, porque ahora el avión está a 26.000 pies y el margen de error es casi nulo. Ambos pilotos saben que solo tienen una única oportunidad para aterrizar el avión. Si el enfoque es demasiado bajo, el avión no alcanzará la pista en absoluto. Si el enfoque es demasiado alto, no hay opción de un segundo intento. Bajo esta presión, los pilotos continúan hacia el lugar donde encontrarán una pista o nada en absoluto. Antes de continuar, una pequeña solicitud. Si te está pareciendo interesante esta historia, por favor da me gusta al video y suscríbete al canal para que más historias verdaderas y asombrosas como estas sigan llegando a ti. Han pasado unos 15 minutos desde que el avión comenzó a planear y la altitud ahora está por debajo de los 5.000 pies. Por primera vez, la base aérea de Gimli comienza a aparecer débilmente en la distancia, pero justo cuando Gimli entra en vista surge un nuevo problema. La pista ahora está a solo 3-4 millas de distancia y los pilotos se dan cuenta al instante de que el avión está demasiado alto y se mueve demasiado rápido. Capitán, estamos demasiado altos y la velocidad está muy por encima de los límites. Sí, con este perfil nos pasaremos de la pista. En este momento el avión está aproximadamente a 3.000 pies sobre la pista, cuando debería haber estado por debajo de los 1.500 pies. Normalmente, en esta etapa se desplegarían los alerones y los spoilers para controlar la velocidad y la altitud, pero con ambos motores apagados, estos sistemas no funcionan. Este es el momento en que las habilidades de planeo del capitán Robert Bob Pearson enfrentan su mayor prueba. Él canaliza toda su experiencia en este único momento y toma una decisión arriesgada, una que casi nunca se usa en aviones comerciales a reacción. Necesitamos perder altitud ahora. ¿Está hablando de un deslizamiento lateral? ¿Forward slip? Sí, si no es ahora, nunca. Inicia la maniobra de deslizamiento lateral. En términos simples, en lugar de descender directamente, se inclina deliberadamente el avión ligeramente hacia un lado. Los controles se cruzan, haciendo que el avión se deslice lateralmente y corte más aire. La ventaja de esta maniobra es que el avión pierde altitud muy rápidamente sin avanzar demasiado hacia adelante. Esta técnica es común en vuelos de planeador, pero realizarla con un avión a reacción tan grande es extremadamente arriesgado. Aún así, dada la situación, el capitán asume el riesgo. Dentro de la cabina, los pasajeros también sienten un movimiento inusual. Durante esta maniobra, el flujo de aire sobre la turbina de aire por empuje, RAT, se ve brevemente perturbado. Los controles están muy pesados. La respuesta es lenta. Sostén, solo mantén el planeo. La maniobra funciona, permitiendo que el avión pierda la altitud excedente justo a tiempo. En el último momento, el capitán endereza el avión. Apenas han escapado de esta crisis, cuando, segundos después, la vista delante los deja atónitos. Debajo pueden ver a muchas personas moviéndose por la base aérea. Capitán, hay gente en la pista. En realidad, Gimli no es un aeropuerto comercial activo, es una base aérea desmantelada, parte de la cual se utiliza como pista de carreras y zona pública. Hay personas de pie sobre la pista, se están llevando a cabo carreras y niños montan bicicletas. Cuando las personas en tierra ven de repente un gran avión a reacción descendiendo silenciosamente, sin ningún ruido de motor, muchos no entienden de inmediato lo que está sucediendo, y tan pronto como la situación se hace clara, la gente comienza a correr hacia los lados. Para los pilotos, la situación ahora se vuelve aún más grave, porque si el aterrizaje sale mal, también podrían morir personas en tierra. Ahora la pista está justo adelante. El tren delantero no parece estar bloqueado. De acuerdo, pase lo que pase, tenemos que aterrizar ahora. Eso deja claro que, en cuanto la parte delantera del avión toque el suelo, el morro caerá. Tanto el capitán como el primer oficial entienden este riesgo, pero ya no queda ni tiempo ni ninguna otra opción. El avión está ahora extremadamente cerca del suelo. Finalmente, el tren principal toca la pista y el avión realiza un aterrizaje muy brusco. Los frenos se aplican con toda la fuerza, pero sin empuje inverso ni spoilers. La distancia de frenado es muy larga. Debido a la fricción extrema, los neumáticos revientan. Al mismo tiempo, en cuanto el peso se desplaza hacia adelante, el tren de aterrizaje delantero colapsa. La parte frontal del avión comienza a arrastrarse por la pista. Pero este arrastre resulta ser la mayor bendición del avión, porque aumenta aún más la fricción y ayuda a que se frene con mayor rapidez. Hay personas al final de la pista, cada metro es crucial.
Pero gracias a que el tren delantero ha colapsado, este Boeing 767 finalmente se detiene en la propia pista. Sin motores, sin combustible y confiando únicamente en el criterio de los pilotos, el avión ha llegado finalmente a tierra. Nos hemos detenido. Sí, estamos vivos. Después de planear no 5 ni 7, sino 17 minutos completos, este avión ha aterrizado. Este aterrizaje puede no ser perfecto, pero comparado con un desastre es 1000 veces mejor. Porque en este punto solo importa una cosa: el avión se ha detenido y sigue entero. Rescate e investigación. En cuanto el avión se detiene, un silencio inquietante invade la escena durante unos segundos. Los pasajeros empiezan a darse cuenta poco a poco de que este no ha sido un aterrizaje normal. La tripulación de cabina inicia de inmediato el proceso de evacuación. Se despliegan los toboganes de emergencia, pero como el tren delantero ha colapsado, la parte frontal del avión queda baja, mientras que la trasera está elevada. Algunos pasajeros tienen que saltar al final de los toboganes, lo que provoca heridas leves a varias personas. Sin embargo, nadie resulta gravemente herido y las 69 personas a bordo evacúan el avión con vida. Las personas que apenas unos momentos antes estaban compitiendo y haciendo picnic ahora se movilizan para ayudar en el rescate. Se observa una pequeña cantidad de humo y un incendio menor cerca del morro del avión, causados por el metal arrastrándose por la pista. Residentes locales y voluntarios utilizan rápidamente extintores para apagarlo, y los servicios de emergencia llegan poco después. Una vez que todo se calma, comienza la investigación y se revisan de nuevo los datos. Se examinan los registros de combustible, los cálculos y los procedimientos. Pronto queda claro que el problema no estuvo en la cabina, sino en el sistema y en los procesos. La confusión entre unidades métricas e imperiales, la falta de una responsabilidad clara durante el reportaje y el sistema defectuoso de indicación de combustible, todo ello combinado provocó el incidente. Inicialmente se toman medidas contra los pilotos y el personal de tierra, pero a medida que avanza la investigación, el enfoque cambia de la culpabilización al aprendizaje. También se reconoce que la forma en que se aterrizó el avión fue un ejemplo extraordinario de habilidad y sangre fría. Tras el incidente, al ver el estado del avión, todos creían que jamás volvería a volar. Pero ese mismo avión es reparado en cuestión de días y regresa al cielo. Y no solo regresa, permanece en servicio comercial regular durante 25 años. Sin embargo, en la historia de la aviación ya no se conoce por su número de modelo, sino por un nombre especial: el planeador de Gimli. Y si quieres saber cómo un pequeño error de un piloto hizo que un avión entero chocara contra una bomba de combustible, también puedes pulsar el botón I para ver ese video.